¿Hay correlación positiva, o mejor aún, hay causación entre el incremento del CO2 y la subida de las temperaturas? La respuesta, no, pero un no rotundo, taxativo. Antes de comenzar con este tema, aclararé algo evidente. Yo no soy climatólogo, al igual que la mayoría de los que van a ver este vídeo. Entonces, ¿cómo sabemos que se está produciendo un cambio climático? Muy sencillo, por lo que nos dicen los medios y por lo que nos dicen algunos estudios de gente que entiende de este tema. Primer punto, desde hace mucho tiempo yo no doy por válido lo que se dice en las noticias por el simple hecho de que se digan las noticias, ni creo a ciegas en el estudio de un científico por el simple hecho de ser científico. Yo no lo hago y recomiendo encarecidamente a todo el mundo que no lo haga sin contrastar la información, venga de quien venga. A lo largo de este vídeo van a ir apareciendo testimonios de personas que entienden de este tema y que contradicen muchas de las versiones oficiales. Y dejemos aquí algo claro. Yo no sé si estas personas tienen razón y vosotros tampoco sabéis si tienen razón. Simplemente decidimos creer o no creer en función de lo que nos han dicho sobre un tema que desconocemos por completo. Hace unos días me decía un usuario: Carlos, ¿no serás negacionista del cambio climático, que eso es equiparable al terraplanismo? Pues bien, no es ni parecido. Si me pones delante a un terraplanista, le desmonto los argumentos rápidamente. Y si yo no fuera capaz de desmontárselos, conozco decenas de personas que lo desmontarían en un plis-plas. Con el tema del cambio climático, los argumentos no se desmontan tan fácilmente ni por un extremo ni por el otro extremo. Quiero decir con esto que yo no soy negacionista, pero tampoco soy afirmacionista, simplemente soy, digamos, dudacionista. Y tras ver este vídeo solo pretendo que seamos dudacionistas todos, porque yo aquí veo un problema, y es que analizamos estos temas de forma individual, es decir, analizamos el cambio climático por un sitio, la pandemia por otro sitio, la ideología de género por otro, el problema de los ocupas por otro lado, el aumento de la violencia. Pero, ¿y si todo estuviera relacionado con lo mismo? Esto tendré que desarrollarlo en otro vídeo, pero tengo la sensación, os lo prometo, de que se ha cogido a España como un país donde se está haciendo algún tipo de experimento social a todos los niveles y que por algún motivo se intenta echar a perder este país. Veo cosas demasiado raras que no tienen ningún sentido. Antes de comenzar, empiezo con algo de sentido común. Si me dices que quieres prohibir los coches diésel y gasolina porque perjudican los pulmones de los habitantes de una ciudad, yo no soy médico, pero te compro esa teoría porque tiene sentido. Ahora bien, si me dices que quieres prohibir estos coches por el CO2 que emiten a la atmósfera, permíteme que me piense la compra. ¿Es el CO2 el responsable del cambio climático? Escuchemos en primer lugar a este señor. Sé que todo eso es mentira. En 1988 aproximadamente, que fue cuando se creó el IPCC de Naciones Unidas, es también cuando empezó el gran movimiento y la aparición del palo de hockey, que en 1989. ¿Qué venía a decir? Bueno, pues que el clima había cambiado sustancialmente porque se había elevado la temperatura como nunca antes. Se ha elevado la temperatura últimamente, a ver, si a lo largo del siglo XX, aunque con oscilaciones fortísimas, la temperatura ha subido entre 0,5 y 0,6 grados centígrados. El problema es la interpretación. ¿Por qué sube la temperatura? Y entonces empezaron a salir hipótesis de trabajo que eran vinculando el incremento de temperatura con el aumento del CO2 antropogénico, que es el término que se utiliza de carácter estándar, generación por el ser humano, ¿no? Y entonces dijeron, ya está, pues lo que vamos a hacer es prohibir que el ser humano, o obstaculizar que el ser humano emita CO2 a la atmósfera como consecuencia de la industrialización, básicamente. Y entonces lo que veo es, vamos a ver qué ocurre. ¿Hay correlación positiva, o mejor aún, hay causación entre el incremento del CO2 y la subida de las temperaturas? La respuesta, no, pero un no rotundo, taxativo. Bueno, pues no les importa, lo siguen afirmando. Ya sabes que tanto Willy Münzenberg como Goebbels esgrimían aquel argumento de que una mentira 1000 veces repetida se convierte en una verdad. Pues en eso están. Y la gente lo que hace es oír un mensaje y entonces, claro, al final lo asumen. Y decimos que el CO2 no produce la subida de temperatura. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué se sabe?
Bueno, a ver, es que hay que contemplar el fenómeno en su totalidad. La gente habla del CO2 antropogénico. ¿Qué porcentaje de todo del CO2 que hay en la atmósfera terrestre es de origen humano? Pues la enorme cantidad del 3,6% del total, porque el resto es natural. Eso por un lado. Por otro, los gases de efecto invernadero, no solamente el CO2, hay un gas de efecto invernadero por definición, que es el vapor de agua. Y el vapor de agua es nada menos que el 95% del total de los gases de efecto invernadero. Pero el vapor de agua está dado, nosotros no lo producimos, es natural. O sea que estamos hablando de que dentro de los gases de efecto invernadero, el más importante no se toma en consideración, porque tú no puedes grabar, no puedes poner impuestos al vapor de agua porque no lo emites. Entonces te vas directamente al CO2, al objeto de controlar el funcionamiento de la economía occidental, y ahí es a donde vamos. ¿Esto no es una demolición controlada de todos los países occidentales? Eso es así. Se está intentando demoler para con los restos ellos crear una sucursal de los países rígidamente centralizados, como por ejemplo China. Por cierto, no hemos comentado el por qué ha habido una transición entre el cambio climático y calentamiento global, y es algo muy peculiar. Efectivamente, a finales del siglo XX, en 1998, la temperatura dejó de subir, por razones que tienen que ver con el ciclo del agua, que es el que gobierna esto. Básicamente con los fenómenos llamados el Niño y la Niña. Bien, pues se ha producido lo que se llama la pausa. ¿Qué es la pausa? La pausa la denominan así los científicos asignados a la teoría antropogénica del cambio climático o del calentamiento global, que es que dicen, no, ha dejado de subir temporalmente la temperatura, pero esto es una anomalía que no podemos explicar, pero que se va a resolver sola. Bueno, pues desde 1998 hasta 2016 y desde 2017 hasta ahora mismo estamos en la pausa. Es más, en los últimos 11 años ha habido un descenso estimable en el 0,11% grados centígrados negativos por década. Está disminuyendo la temperatura. Luego ya no puedes hablar de calentamiento global cuando estamos teniendo un ligerísimo enfriamiento global. Bueno, se sale al paso cambiando el nombre del fenómeno. Ahora se llama cambio climático. Están destruyendo la agricultura, la caza, la pesca, el turismo lo van a condicionar absolutamente. Es decir, todas aquellas facetas en las que el ser humano había desarrollado a lo largo de la historia su capacidad productiva para vivir mejor, que es una aspiración natural de cualquier ser humano, una vez lo habíamos conseguido, ahora estamos intentando evitar que nos hundan en la miseria con este tipo de medidas que son injerencias en la vida de la gente. Y aquí quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia del planeta Tierra, en estos millones de años, se han descongelado los polos de la Tierra? ¿Alguien puede responderme esta pregunta? No hay ni una sola persona en la Tierra que pueda responderla. La pregunta podría ser 0 o podría ser 100 veces. Cambio la pregunta. ¿Cuántos calentamientos globales ha sufrido el planeta Tierra desde que existe? Estamos midiendo el clima desde hace 200 o 300 años. Incluso hemos asumido que los dinosaurios se extinguieron porque cayó un meteorito en la Tierra. Y claro, ¿quién va a dudar de algo que no podemos comprobar? ¿Y si hubo un ciclo de 200 años de temperaturas altísimas o bajísimas? ¿Y si la Tierra sigue sus propios ciclos climáticos independientemente de los seres humanos? Hay quien afirma que tenemos unos niveles de CO2 más bajos que en ningún otro momento de la historia. Yo de eso insisto, no entiendo, pero escuchemos a este otro hombre que sí entiende algo de eso. En ninguno de esos casos sube primero el CO2 y luego la temperatura. Y para decir que el CO2 es lo que está causando estos grandes cambios de temperatura, tendría que ser el CO2 el que sube primero. Entonces, aquí nuevamente hay muchas preguntas sobre la operación del sistema, porque la primera cosa que debes de preguntarte es ¿por qué no se convirtió en un escándalo que Al Gore había leído la gráfica al revés? El año después de estrenada la película de Al Gore, se estrenó una película que se llama El Gran Fraude del Calentamiento Global, en donde entrevistan a climatólogos de primer nivel de todo el mundo, explicando precisamente esto que te acabo de decir. Los estudios de los núcleos de hielo de la Antártida están muy bien hechos, pero que Al Gore los había leído al revés, y que en cada terminación glacial sube primero la temperatura y después el CO2. ¿Por qué no se burlaron de Al Gore en el New York Times, en CNN, en la BBC? ¿Por qué? ¿Por qué no se convirtió en un escándalo? ¡Qué divertido! El casi presidente de los Estados Unidos, que está
insistiendo que se cambie la producción de energía en todo el mundo, que es que porque la producción humana de CO2 está calentando el planeta, y el clímax de su película, la evidencia que supuestamente era la evidencia que documentaba que él tenía razón, no solamente no documenta que tiene razón, sino que va en la dirección contraria. Y esto nunca fue un escándalo. Hasta la fecha cuesta mucho trabajo encontrarse gente que conoce de este tema. El mismo año que se estrenó la película de Al Gore, el Economist comentó en uno de sus artículos que el mayor promotor a nivel mundial del argumento de cambio climático antropogénico era British Petroleum. Pero aquí tenemos otro cruce de teoría de la conspiración, y es que por un lado se dice que hay aviones que nos fumigan con ioduro de plata y aluminio, algo que todos los medios han dicho que es un bulo, aunque algunos insisten en que han encontrado tanto ioduro de plata como aluminio en los campos por donde pasan estas avionetas. Yo ahí no me meto, ni lo creo ni lo dejo de creer. Pero por otra parte tenemos a otros que han hecho estudios donde nos aseguran que el agua que ha caído en la península es exactamente la misma que otros años. Explícame todo para quien no sepa nada. ¿Qué estamos midiendo en este caso? Es la precipitación peninsular en milímetros, que es como se publica. ¿Lo que ha caído? Lo que ha caído en lluvia, la media calculada durante 21 años en 2 tramos iguales de 21 años. Vale, ¿y qué leemos aquí entonces, viendo estas 3 gráficas tan claras? Pues desde un punto de vista de los datos que la EMT publica y que aparecen, como he dicho antes, en un boletín oficial, las medias son iguales. Vamos a suponer por un momento que existiera cierto interés de alguien en provocar una sequía, que no sé hasta qué punto se puede modificar el clima o provocar una sequía. Eso nos lo va a explicar ahora después otra mujer. O cierto interés en declarar un estado de sequía. ¿Por qué querrían hacer eso? Pues escuchemos a esta otra dudacionista que no solo nos habla de la Agenda 2030, sino también de la Agenda 21. Pues mira, yo voy a empezar con esto. Esto es poder. ¿Cuánto estarías dispuesto? Imagínate que no puedes, que no tienes agua, que quieres beber. ¿Qué estarías dispuesto a pagar por esto? Matar. Matar. Esto es el botijo del siglo XXI. Tú cuando antes ibas al campo y bebías del botijo a que nunca pagabas por ello. Este es el botijo del siglo XXI. ¿Por qué pagas por esto? Esto es poder. O sea, esto ahora mismo tiene pues, varias marcas con mucha influencia, grandes fondos de inversión que se ha quedado con esto. Y esto que vemos aquí en plástico, yo por ejemplo, si quiero analizar, yo quiero analizar el agua de tu grifo y no tengo posibilidad como abogada de verdad de tener una prueba concluyente para saber si mi agua viene de calidad. Antes era el agua de todos, era un bien común y todo el mundo lo gestionaban. Y así era nuestro agua hasta 2005 con la llegada del gobierno de Zapatero. Y fue cuando se cambiaron las reglas a través de la Agenda 21. Yo sé que pues tú estás hablando de la Agenda 2030 y lo estás analizando, y no hay que olvidarse que la Agenda 2030 que estamos viviendo ahora con tantos coloritos proviene de la Agenda 21, que fue el diseño y fue el inicio. Milenio, Exacto. Y precisamente es en ese momento cuando el agua empieza a ser una mercancía, pero es un mecanismo jurídico. Y si yo te activo decreto de sequía o declaración de sequía, tengo y doy la opción a que como administración regularte los derechos que tú tenías a la hora de gestionar tu agua. Por hacer un símil, como por ejemplo pandemia, Exacto. Estado de alarma. Exacto. Las declaraciones de sequía fueron las primeras que se instauraron aquí en España para precisamente coartar, coaccionar y modificar esos derechos que tenías de uso. He visto algunas personas reírse de este tipo de discursos e incluso llamar ignorantes a los que dudamos de las causas del cambio climático, pero casualmente son los mismos que decían que las vacunas eran seguras. Escuchemos el testimonio de este otro hombre, el cual creo que se acerca a lo que personalmente creo que está ocurriendo. Pues lo que pasa de verdad, y sé que es muy difícil de entender para la mayoría de la población, es que hay un proyecto de destrucción de España. Hay un proyecto de liquidación del campo español, de la ganadería española, de la propia viabilidad del campo español para el futuro. Es decir, esto no se puede desconectar de todo un proceso en el que, por ejemplo, se están destruyendo presas que contribuyen al secarral en el que se convierte este país. Es decir, porque al desaparecer masas de agua es más difícil la evaporación.
Pero lo que hay detrás es precisamente el cambio de modelo de lo que quieren los grandes oligarcas internacionales que sea España. España tiene que ser un país pobre, mucho más pobre de lo que es ahora, en el que tiene que haber mucha menos población y desde luego en la que tiene que haber mucho menos recursos. Por eso están destruyendo todos los recursos que tenemos, que están destruyendo presas para que no tengamos agua con la que regar los campos, porque quieren liquidar los campos, porque quieren que no haya ganadería, porque quieren que no haya futuro, porque cuanto más débiles estemos económicamente, más controlables seremos por esas élites internacionales que nos van a imponer, que nos están imponiendo ya unas políticas ambientales suicidas que nada tienen que ver con nuestro clima y con nuestro desarrollo, que están imponiendo también unas perspectivas políticas demográficas que son de liquidación de la sociedad española. Estamos hablando de eso, estamos hablando del ciclo de destrucción de España. Pero vale, ¿se puede manipular el clima? Hay quien dice que sí y hay quien dice que no. Los medios de comunicación han dicho por activa y por pasiva que esas avionetas que vuelan nuestros cielos únicamente desprenden vapor de agua y que las estelas que dejan son provocadas por la condensación de ese vapor de agua. Pero esta mujer tiene su propia versión a raíz de los análisis que han realizado. Existen programas de manipulación climática que supuestamente están contaminando nuestro medio ambiente, nuestra tierra. Así es, existen y no son nada nuevo. Los programas de manipulación climática datan de más de 60 años y son un arma de guerra. Con ese arma se pueden generar lluvias, se pueden generar tormentas, nubes, se pueden generar rayos, pero también se pueden generar todo lo contrario, es decir, se pueden utilizar para deshacer frentes lluviosos, también lógicamente se utilizan para generar sequías. Quiere decir que, en fin, cuando hay un país que controla esta tecnología, se puede decir que controla el grifo del mundo. O bien haces lo que él te dice, o bien no estás de acuerdo y te dejan el país totalmente desabastecido de agua. Lo único que le queda a este país es cambiar el collar al perro, es decir, es generar un problema global para después venir con una solución global. El problema global fue el generar la nueva religión del cambio climático, echándole la culpa al exceso de CO2 en la atmósfera. Bien, entonces la solución es la de meter miles de aviones en los cielos de todo el mundo y dispersar aerosoles de partículas metálicas. Y esto, la manipulación del clima, la geoingeniería, ha empezado en los Estados Unidos en la década de los 90, pero a nosotros nos llegó de mano de la OTAN a partir del 99. Si bien antes ya se habían hecho algunos ensayos, como nos consta desde el año 85 con el gobierno socialista, ¿no? Nos comentaba también que aviones en distintos vuelos fumigan aluminio. Entre otras cosas, nuestros análisis nos dan un elevado índice de aluminio. El aluminio efectivamente es el material, el mineral más abundante en la naturaleza, pero nunca viene libre. No vienen escamas como las que hemos recogido, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí hay una fumigación de óxidos de metales en toda regla, que esto supone un atentado medioambiental, o sea, no solo contra la naturaleza, sino contra el ser humano, porque es que intoxica toda nuestra cadena de vida, desde el aire a los alimentos, al agua, ¿no? Y por último, lo que nos dice este hombre, que no es una teoría, pues esto sí lo estamos viendo ya, esto sí se puede comprobar. La Comisión Europea acaba de aprobar un plan presentado por el gobierno holandés para destruir la actividad agrícola y ganadera del país, con la excusa de luchar contra el cambio climático, y que contempla pagar, como dices, a los dueños de las explotaciones para que cierren sus granjas, para así reducir la contaminación por nitrógeno. Fundamentalmente el nitrógeno es lo que les preocupa a los holandeses. Este es el siguiente paso de una estrategia para acabar con el sector primario en toda Europa, que en Holanda pues tiene su máxima expresión. Los profesionales del campo holandés han visto como el extremismo ecologista ha sido usado como bandera por su gobierno para expulsar de sus tierras a miles de agricultores. Ahora nos dicen que hay mucha vegetación y que hay muchos animales. Nos llevan diciendo lo contrario desde hace años, ¿no? Bajo estos nuevos esquemas aprobados por Bruselas, agricultores y ganaderos tienen que aceptar cerrar capacidad de producción de manera definitiva e irreversible, y se comprometen a no comenzar la misma actividad en ningún otro lugar del país, ni siquiera en otro país de la Unión Europea. Esto forma parte de un programa. Todo esto se hace mientras cientos de escuelas en los Países Bajos han iniciado una campaña introduciendo a los niños de 10 a 12 años para que coman gusanos de la harina, y que usen los insectos como un sustituto sostenible de la carne.
Hay un proyecto en estos momentos de ingeniería social para modificar los patrones alimentarios del mundo y el objetivo es lograr cambios de comportamiento, empezando por los niños, pero también con los adultos. Y por eso nos están introduciendo esta serie de mensajes de ingeniería social para modificar patrones de consumo y también de producción. Se trata de cerrar granjas, de reducir tierras de cultivo, de destruir buena parte de la agricultura tradicional para reducir la población en los países del tercer mundo y hacerse de oro vendiendo en el primer mundo una serie de alimentos que son producidos en laboratorios. Hay gente que piensa que esto es nuevo. Antes pensaban que era una teoría de la conspiración, ahora se han dado cuenta de que existe y dicen que es nuevo. Probablemente destruirá los medios de vida de miles de millones de personas que dependen de la agricultura convencional, lo que provocará más pobreza, más desesperación y con ello pues la necesidad de mirar hacia arriba y de pedir ayuda a ese Estado, ¿no? A ese Estado que provee o que pretenden que provea siempre. Y bien, como decía al principio del vídeo, simplemente saca tus propias conclusiones. Pero termino con algo curioso. España es de los países de la Unión Europea que menos CO2 emite a la atmósfera. ¿Por qué nos están aplicando entonces las medidas más duras? China es el país que más CO2 emite a la atmósfera. ¿Por qué ellos no tienen que hacer ningún tipo de cambio? ¿No tenéis la sensación de que aquí ocurre algo extraño desde hace bastante tiempo? ¿No es como si se quisiera destruir Occidente por algún motivo? Simplemente pensadlo, porque están pasando cosas un tanto extrañas. Para todo lo demás, pensamiento crítico. Un abrazo, chicos.